Todas las finanzas son internacionales. En realidad todos los mercados están vinculados e integrados entre sí, y esto lo podemos apreciar cuando vemos que se enfrentan a los mismos problemas con sus personas físicas y morales, como la aparición de nuevos operadores en el mercado como lo es el shadow banking y el fintech, las nuevas modalidades de financiación empresarial como lo es el ICO, tokens y crowdfunding, y el desplazamiento del mercado hacia un ámbito virtual y tecnológico que facilita la descentralización de las funciones económicas como lo es el blockchain. Ya todos sabemos qué es el Bitcoin y cómo está afectando las decisiones de inversión de la sociedad, especialmente con la juventud. Además de que sabemos que factores como la tasa de empleo, los precios de prácticamente cualquier bien como lo es bonos, acciones, alimentos, los ingresos del gobierno o cualquier otra variable económica está ligada con el tipo de cambio que se maneja en ese país. Entonces, como primer punto podemos definir al sistema financiero internacional como el conjunto de instituciones públicas y privadas que proporcionan los medios para financiar la economía internacional. Algunas de las instituciones más conocidas y activas a nivel mundial son la ONU, la UNESCO, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o BID y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación o FAO. Dentro de las redes económicas globales hemos apreciado un crecimiento significativo en el comercio internacional en las últimas 2 décadas, que se ha suscitado en mayor medida porque ahora existen mayores áreas de libre comercio que traen ventajas como hacen crecer las oportunidades de negocio local e internacional, los costos se mantienen bajos porque crece la competencia, no hay tantos trámites burocráticos para comercializar tus productos en el extranjero, y en mi opinión la más importante, crean más empleos y atraen más inversión. Sin embargo, siempre es bueno tener en cuenta que se tiene que comprar local para poder apoyar al PIB de tu país. Algunas de las principales zonas de libre comercio en la actualidad son el mercado de Unión Europea, donde participan 32 países y fue establecido en 1993. El African Continental Free Trade Area, establecido en 2019 y que cuenta con 54 países miembros. El Association of Southeast Asian Nations Free Trade Area, establecido en 1992 y que cuenta con 10 países miembros. Las zonas económicas especiales en China, que son 12 y empezaron a crearse en 2013. Y el ahora conocido como TEMEC, el más grande de todos y el que es el más relevante para México, establecido en 1994 y conforma solo a los países de Norteamérica. En el siguiente mapa podemos apreciar la ubicación y amplitud de todos estos tratados. Ahora, si bien el comercio internacional sí se ha facilitado por esto, también influye que prácticamente los límites económicos en la actualidad son nulos, y básicamente cualquier empresa se puede permitir cubrir los costos de transporte y comunicación a cualquier parte del mundo y así crecer. Pero en sí, ¿dónde surgió el sistema económico internacional? En 1918, Inglaterra fue el primer país en establecer el oro como una institución legal de cambio. Es decir, el papel moneda ya podía ser intercambiado por una cantidad de oro definida. Y es así como el oro ya tenía un costo fijo por lo que podía ser utilizado en operaciones financieras. A partir de esto, Inglaterra empezó a crecer su moneda con este sistema basado en oro. Y a lo largo del siglo XIX varios países se fueron uniendo a este patrón, consolidándolo como sistema financiero internacional con la integración de Estados Unidos en 1879. Básicamente la economía de cada país estaba medida por la cantidad de oro que éste poseyera. Pero con el inicio de la Primera Guerra Mundial, los países que participaron se dieron cuenta que no podían financiar la contienda solo con el dinero que les correspondía por la cantidad de oro que tuvieran, por lo que recurrieron a la impresión de papel moneda que no estuviera respaldada por reservas de oro, lo que provocaría una hiperinflación en años posteriores en países como Alemania. Después de esto, cualquier intento por restablecer el sistema basado en oro falló, y la hegemonía de Estados Unidos se fortaleció a tal punto en el siglo XX que el dólar se estableció como la moneda de referencia mundial. Posterior a la Primera Guerra Mundial, se adoptó un periodo de tipos de cambio flexibles hasta 1926, cuando se trató de readoptar el patrón oro, lo que a su vez provocó que muchos países trataran de manipular los tipos de cambio para sus propios objetivos. Pero en 1994 Estados Unidos, Gran Bretaña y otras potencias mundiales se reunieron para definir un nuevo orden financiero internacional. En la conferencia de Bretton Woods se dio inicio a algunas instituciones que ahora conocemos como el Fondo Monetario Internacional y el Grupo Banco Mundial. Dentro de esta junta, con 44 países presentes, se establecieron dos puntos muy importantes que definirían la economía en ese momento. Uno, el dólar estadounidense sería la moneda de referencia para los valores de otras divisas. Y dos, la única moneda aceptada para poder intercambiar con oro sería el dólar estadounidense. Actualmente existen dos instituciones públicas que conforman el sistema financiero internacional, las multilaterales y las bilaterales, donde las primeras aparte se dividen en internacionales y regionales.
Las instituciones multilaterales internacionales son las más grandes que conocemos como el Fondo Monetario Internacional y el Grupo Banco Mundial, siendo este conformado por el Banco Mundial y otras 4 instituciones financieras. Por otro lado, las multilaterales regionales son aquellas que solo operan para el desarrollo financiero de una parte específica del mundo, como el Banco del Desarrollo del Caribe o el Europeo para el Desarrollo y la Reconstrucción. Y por último están las instituciones bilaterales, es decir, que se encargan principalmente de relaciones de importación y de exportación. De estas tenemos a los Exim Banks alrededor del mundo, junto con la Agencia Internacional del Desarrollo. Aparte tenemos a todas las instituciones privadas que procuran el desarrollo financiero en forma de inversión extranjera, créditos, bancos comerciales y mercado de bonos y otros valores. Ahora hablemos específicamente del Banco Mundial. Con 77 oficinas alrededor del mundo, busca mejorar la calidad de vida en países desarrollados utilizando los recursos canalizados de países en desarrollo. Está asociado con diversas instituciones como el Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional, el Centro Internacional para la Resolución de Disputas de Inversiones, la Agencia de Garantía Multilateral de Inversiones, el Banco Interamericano del Desarrollo o BID y el Banco Africano del Desarrollo. Pero en sí las instituciones que conforman al Grupo Banco Mundial son las siguientes. El BIRF, o Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento. La AIF, o la Asociación Internacional de Fomento. La CFI, o la Corporación Financiera Internacional. El Banco de Pagos Internacionales y la Federación Internacional para la Bolsa de Valores. Ahora hablemos de los mercados financieros y qué son estos. Un mercado financiero es un lugar o mecanismo donde se intercambian activos financieros concentrándose en un precio o cantidad específicos, y se dividen en dos, nacionales e internacionales. Los nacionales son los mercados monetarios y los mercados de capitales. Un mercado monetario es aquel cuya amortización se produce en el corto plazo, como los mercados intercambiarios que realizan préstamos y créditos con la cesión de depósitos u otro tipo de activos financieros. También se tiene el mercado de repos, donde los bancos captan fondos temporales vendiéndole al cliente deuda pública. La deuda pública a corto plazo compone principalmente letras del tesoro, que son títulos públicos a corto plazo. Las letras de cambio sirven para financiar pagos originados de cartas de crédito de transporte y almacén de mercancías. Existen mercados de crédito a corto y largo plazo. A corto sirven para cubrir necesidades surgidas de los desfases entre flujos monetarios de entrada y salida, y a largo se otorgan créditos como el internacional simple o el eurocrédito. Por su parte, los mercados internacionales abarcan los de divisas, euromercado, entre otros. El euromercado es un mercado de crédito en el que se operan en países distintos a aquellos en los que pertenece la moneda en la cual se realizan las transacciones. También tenemos las eurodivisas que están relacionadas con la actividad financiera internacional, las euronotas que son títulos a corto plazo para la financiación a mediano plazo, el europapel comerciable que son pagarés negociables en los euromercados, los eurobonos que son emitidos fuera del país del prestatario, las euroacciones que abarcan las euroacciones y las acciones extranjeras, y los depósitos de eurodólares, que son depósitos bancarios en dólares estadounidenses ubicados fuera de Estados Unidos. Las principales plazas bursátiles son Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón y Francia. En los mercados financieros nacionales las principales instituciones son los organismos reguladores y supervisores y los organismos operativos. De los organismos reguladores y supervisores tenemos instituciones como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la CONDUCEFAR, a la CONDUCEF y al IPAF. Mientras que los organismos operativos son las instituciones de crédito que se dividen en banca simple, banca de desarrollo y SOFOLES. Las organizaciones y actividades auxiliares de crédito que se dividen en almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, uniones de crédito, entre otras. Las organizaciones bursátiles que conforman a la Bolsa Mexicana de Valores, a las casas de bolsa y otras más. Las instituciones de seguros y fianzas que pueden ser como las aseguradoras o las afianzadoras. Las instituciones del SAR como las AFORES y las CIEFORES. Y por último el IFT o el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Por último hablemos un poco sobre las crisis financieras que han afectado al mundo a lo largo de la historia. Según los datos de la BBC, en los últimos 150 años el mundo ha sufrido 14 recesiones, y se estima que la causada por el coronavirus puede ser la cuarta peor, según predicen datos del Banco Mundial. Estas se dieron en 1876, 1885, 1893, 1908, 1914, 1917 a 1921, 1930 a 1932, 1938, 1945 a 1946, 1975, 1991, 2008, 2009 y por último 2020,
siendo las más grandes de estas las de 1930, 1945 y 2008.